Oremos. Padre Santo, ave noite, Padre nuestro, hoy en la noche nós agradecemos de porta junto aqui nanan, apesar de tudo costa. te agradecemos que podemos estar juntos aquí a pesar de todo. Pero ave noite nós sentimos falta de roupa pessoa não que não vini, Pero extrañamos a algunas personas que no han venido. ainda tem tempo tato que não vini. Todavía hay tiempo que ellos pueden llegar. Apurar não passa não. Apúrales los pasos, Assim que não também por vini escuta de boa palavra. así que ellos pueden venir y escuchar de tu palabra. Pero basicamente em 2 ou 3 Pero dijiste donde hay 2 o 3 reunidos em meu nome reunidos en tu nombre, e não lo botar. ahí estarás. Dessa ave noite usar-me trato dia mais, Por eso en esta noche úsame otra vez para mim simplesmente papi lo que abo mandar mi papi. para simplemente hablar lo que tú me mandes a O hablar. Espírito Santo move em é barrio aqui. Que tu espíritu puede mover en este lugar. É um pedimento e rogamento em nome de Jesus. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Ave noite nós vamos tratar tema el lamchi e su movimento. Hoy vamos a hablar de la oveja y su movimiento. Esse aqui tá é tema nossa pinta primitim já sabra of visa mayang. Ese es el mensaje que permitimos para mañana. Não, hoje, pero Para hoy mañana. y mañana. Es mayang nós está den dia so. Mañana estamos solamente en la parte de la mañana. Na igreja aí bonang de Oranjestraat. En la iglesia en Oranjestraat. Essa noite nós não tá vai daqui bom mayang, En la noche no estaremos aquí, pero já domingo sim, na mesma hora. pero el domingo a la misma hora. Es mayang bota acompanhar-nos na igreja, Mañana nos acompañas a la iglesia então já domingo aqui bonang atrove. y el domingo aquí otra vez. Se já sabe, tá vai tá fe 8 horas tem a parte de oração e 9 horas serviço de comida mês. Meinta. El sábado en la mañana a las 8 tenemos la parte de oración y a las 9 empieza el servicio. Ok, então de mês já domingo tá 7 horas da noite. Y, Aqui não. y automáticamente el domingo a las 7 de la noche aquí. Ok. Assim está o lamchi e seu movimento do qual que nós vamos estudar a noite. Y hoy vamos a estudiar la oveja y su movimiento. Ayer nós estudamos a característica da igreja de Deus Ayer estudiamos las características de la iglesia de Dios e a característica da igreja de inimigo. y la característica de la iglesia del enemigo. Nós mira com dom especial que Deus deu na sua igreja, Vimos el don especial que Dios ha dado a su iglesia, é dom de compreender a profecia, el don de entender las profecías, e é necessário. y es necesario. Vamos aqui com a Bíblia de vista em Provérbios 29:18. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Proverbios 29, versículo 18. A revista Caminho não tem visão, o povo te larga tur frena vai. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, Pero feliz ta esnum que te guarda a lei. pero el que guarda la ley es bienaventurado. Significa pueblo sem visão não pode ir caminho. Significa que un pueblo sin visión no puede ir a ningún lado. Después Deus te dá o pueblo profecia. Por eso Dios da al pueblo profecías. Então para o pueblo ganha profecia Para cuando el pueblo obtiene la profecía, é por compartilhar com outro ainda. puede compartirlo con otros. Assim é Deus hace o pueblo, su pueblo luz, Así que Dios hizo a su pueblo luz, assim o pueblo por compartilhar luz. así que el pueblo pero compartir su luz. 2 Pedro 1:19 2 Pedro 1, versículo 19. é diz assim, nós tem a palavra profético para mais segurança. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Na qual você está se bom de poner atenção. Hacéis bien en estar atentos a ella. Por isso, o povo de Deus, mestre para quieto na profecia, não? Por eso el pueblo de Dios tiene que poner atención a las profecías. Ok, Banco de Revelação 12:17.
Vamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ele dice, e o dragão estava furioso riba emue e a vai para seguir contra o resto de su descendiente. Não. Ok, dice que... Espera un momentico, perdón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Ok, dus a igreja de Deus tem descendiente. Entonces la iglesia de Dios tiene descendientes. Nós agora foi em Gênesis, Nos acordamos desde Génesis, Deus deu uma promessa Dios dio una promesa, e de den lo tem enemistad dijo que hay enemistad entre vos semilla e su semilla. entre su simiente y tu simiente. Assim está a semente aqui, a semilla aqui, Entonces ese simiente foi de tempo e lo sigue tendo tempo de fim. desde ese tiempo seguiría hasta el tiempo de fin. Os inimigos sempre estavam a atacar o povo de Deus. Entonces el enemigo siempre atacaba al pueblo de Dios. O povo de Deus tem duas coisas sumamente especiais. El pueblo de Dios tenía dos cosas muy especiales: O mandamento de Deus los mandamientos de Dios e o testemunho de Jesucristo. y el testimonio de Cristo Jesús. Duas coisas sumamente especiais. Dos cosas muy especiales. O sea, o mandamento de Deus representa o caráter de Deus. Porque los mandamientos de Dios representan el carácter de Dios, Quem não por cambia. quien no puede cambiar. Ante o testemunho de Jesus, Y el testimonio de Cristo Jesús o espírito de profecia, es el espíritu de profecía, que guia o povo. cual es un guía para el pueblo. Ok. Vamos seguir a Revelação 19:10. Seguimos con Apocalipsis versículo 10. Então nós também mira como Revelação mesmo explica que é o testemunho de Jesus. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis del testimonio de Jesús. Ele diz me atira mi curva bom na sua pia para adorar. Está Juan. Yo me postré ante sus pies para adorarle. Ele Este es diz a Juan. mim, não hace sei, me um co-servidor divo e divo romano que não tinha testemunho de Jesus. Mira, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Então, ora é ángel aqui a dona Juan e compreendimento. Cuando este ángel le dio entendimiento a Juan, Juan quer adorar, Juan quiso adorarle, pero ele lante dice não adorar. pero le levantó y le dijo, no me adores, A Deus eu tenho que adorar. a Dios tienes que adorar. A mim está com servidor. Yo soy simplemente un consiervo. Sim, que men se ángel mesmo não toma adoração, Entonces, si el ángel no tomó adoración, está com gente ave que toma adoração. ¿cómo es posible que la gente hoy quiere tomar adoración? Que men de gente vai não por hincar o dia para ninguém. Quiere decir que no puedo arrodillarme ante nadie, Para Deus só. solamente para el Señor. A Deus que dice para sombra e testemunho de Jesus está espírito de profecia. Y dijo que el testimonio de Cristo Jesús es el espíritu de profecía. Ok, nós vemos dentro do Testamento Bio, Vamos en el Antiguo Testamento para nós poder exemplo, para coger un ejemplo. com o povo de Deus aguardo dotado com o espírito de profecia. Cómo el pueblo de Dios fue dotado con el espíritu de profecía. Daniel 2, versículo 1. Daniel 2, versículo 1. E também recebe, Voy a leerlo. ele diz a ordem de 2 anos de reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor a sonho não. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño. E agora o rei a dona ordem para chamar mago não, astrólogo não, e a sidona de brua e a caldeo não, para explicar rei o sonho. El rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declarasen sus sueños. Ok, ele sigue bisa, e assim não bem para diante de rei, e rei bisa não, me estava de sonho e meu espírito está ansioso para compreender o sonho. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño,
y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Ok, dus aqui nanan e rei Nabucodonosor, kuta rei de Babilônia, Aquí el rey Nabucodonosor, ¿cuál es el rey de Babilonia? ele tem sonho, Tuvo un sueño, pero ele não pode acordar esse sonho. pero no pudo recordar el sueño. Pero te acorda sim que ele sonha algo. Pero sabe que tuvo un sueño Então ele engana e sabe o que ele sonha. y quiere saber cuál es el sueño. Pero para mala suerte ele olvidou. Pero por su mala suerte lo olvidó. Então o que ele faz? ¿Y qué hizo? Como costume, Como es el costumbre, ele chama todos os sábios, llamó todos sus sabios, su mago, sus magos, adivinador, los adivinadores e assidor de brua, y los hechiceros, astrólogo. los astrólogos. Pero aqui estava de surpresa de rei. Pero ¿cuál era la sorpresa del rey? Versículo 4. Versículo 4. E o rei caldeo na papico rei na arameo, Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: o rei viva para sempre. Oh rey, para siempre vivas. Conta vos servido e sonho e nos lo duna e interpretação. Di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. O rei de visa, mi decisão está firme. Y el rey respondió y dijo a los caldeos: de mi parte el asunto está decidido. Se vos não visa e sonho e sua interpretação, Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, vos lo varo cortar na pida. seráis descuartizados E vos casa na lo guarda assim montão de sushi. y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Mas se vos conta e sonho e sua interpretação, vos lo recebi regalo. Pero si me declaréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, Recompensa e gran honor cerca mim. favores y grandes honores. Sí. Sí, cabeno. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Ok, vamos a pular al versículo 9. Vamos a seguir en el versículo 9. E digo, se vos não visame sonho, está solamente sentencia timpa vosso. Si no me dais a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para vosotros. Pa sombra vosso abin na acuerdo, pa papia palavra nan mentiroso e corrupto mi delante. Ciertamente os habéis puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí. Ok. Di com essa aqui é suceder. ¿Por qué pasó esto? Pa sombra é astrólogo nan, é mago nan, é asidona de brua, não disse nan, não tem espírito de profecia. Porque esos astrólogos, los magos y hechiceros, no tenían el espíritu de profecía. Não estava daqui para rei bisa na sonho, Ellos querían que el rey les contara el sueño para não por inventar uma história para contar rei. para poder inventar una historia para decirle al rey. Esse rei é rabia, Por eso se enfureció el rey e dia também mata tudo. y dijo que va a matar a todos. Então aqui versículo 10 de visa. Y mira lo que dice el versículo 10. El caldeo na contestarei e avisa, não tem nenhum gente na terra que por contarei é assunto aqui. Como, Sigue nomás. como que nenhum rei, senhor ou governante não chega de puntroncos assina na nenhum mago, astrólogo ou caldeo. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Ok, dus inanan é rei de wel bom. O aqui sim me manda mata tu rende. Tu é sábio não. Entonces ahí el rey dijo: bueno, voy a matar a todos los sabios. Pero tem problema. Pero había un problema. Daniel, que estava do povo de Deus, Daniel, que fue del pueblo del Señor, que abordo iba como esclavo na Babilônia, que fue llevado como esclavo a Babilonia, também está sábio não, también era uno de los sabios, de qual também vai morrer.
el cual también va a morir. Pero estava presente o rei hace sua petição. Pero no estaba presente cuando el rey hizo su petición. Pensei, ora que Daniel escuta isso aqui, Por eso, cuando Daniel escuchó esto, ela pede tempo. pidió un poquito de tiempo E diz, vai consultar com meu Deus. y dijo, voy a consultar con mi Señor. Versículo 18. Versículo 18. E diz, para não pedir compaixão de Deus de cielo, tocante o mistério aqui. A fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, Para Daniel e seu amigo não guardo destruir junto que outros sábios de Babilônia. para que Daniel y sus compañeros no pereciesen junto con el resto de los sabios de Babilonia. No versículo 19 diz, Y versículo 19 nos e dice, ora o mistério aguardo revelar a Daniel de visão de noite. entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, Então eu orei Daniel a bendicionar o Deus do cielo. por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Ok. Então diz, eu orei que Daniel haja lo que o rei sonha, Deus se mostra a Daniel. Entonces lo que el rey había soñado, Dios le lo mostró a Daniel. E Daniel começa a alabar e agradecer a Deus para o hecho que Deus revelar o mistério. Y Daniel empezó a alabar y agradecer a Dios y le bendijo por el hecho que lo reveló el misterio. Então ela disse, corre e vá-me em presença do rei. Y dijo, llévame apuradamente en presencia del rey. Então ela disse, rei, me contava a visão e donava a interpretação. Y dijo al rey, yo puedo decirte el sueño y darte la interpretación del sueño. Ok, vamos comigo no versículo 19. Vamos al versículo, Não é coisa aqui. Versículo 27. al versículo 27. Ele diz, Daniel a contestar diante do rei e avisa, para lo que tem mistério de qual rei apunta, ni sábio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinador, no por conta rey ese. Daniel respondió en presencia del rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Sin embargo, Sin embargo, tem Deus del cielo que te revela mistério. pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Ele hace conhecer na rei Nabucodonosor que lo vai suceder en el último dia. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ok, dus Deus só conhece o futuro. Entonces, solamente Dios sabe el futuro. Então te aceita ele é que Deus quer mostrar rei também. Y eso era la lección que Dios quiso mostrar al rey, Que ele tem controle sobre o mundo aqui. que Él tiene control sobre este mundo. Ele bota rei, Él pone reyes, ele quita rei. Él quita Ele reyes. estabelece uma nação, Él establece una nación ele quita uma nação. y Él quita una nación. Que Deus te sunco por revelar, solamente Deus por revelar o futuro. Entonces, solamente Dios puede revelarnos el futuro. Nenhum ende. Nadie. Daniel mesmo não pode revelar a visão. El mismo Daniel no pudo revelar la visión. Deus adonou o compreendimento de profecia. Era Dios quien le dio el entendimiento de la profecía, Para Daniel explicar rei. para que Daniel pudo explicarlo al rey. E agora que Daniel explica o rei, Y cuando Daniel lo explicó al rey, o rei a reconhecer que verdade te saque te lo algo mais sonha. y el rey reconoció que en verdad era lo que él había soñado, Então ele começa a adorar o Deus de Daniel. y empezó a adorar al Dios de Daniel. Pensei, o povo de Deus tinha profecia, não? Por eso el pueblo de Dios tiene las profecías, Para mostrar ao mundo o que deve suceder pronto. para mostrar al mundo qué es lo que va a pasar. E agora nós predicar a profecia, não? Y cuando predicamos las profecías, E ainda vai um melhor compreendimento de Deus e seu caminho. la gente puede obtener mejor entendimiento de Dios y su camino. E agora nós join o movimento de Deus. Entonces pueden juntarse junto con el movimiento del Señor. Dus o rei há sonho de uma estátua El rey obtuvo un sueño de una estatua e depois
piedra também dal dinges e palipia bom. donde después una piedra se pegaría, Sim. golpea los pies abajo. Ok. Dus rei há sonho e dentro sonho ele mira cabeça de ouro. El rey obtuvo un sueño y en este sueño él vio una cabeza de oro, Pecho com braça de plata, los pechos de plata, heup de bronze, la cintura de bronce, palipia de hero las piernas de hierro e a pia bom hero mesclado com clay. y los pies hierro mezclado con barro. E piedra de bindal dinge palipia bom. Y una piedra venía en las piernas de Dus abajo. Deus que conhece o futuro, Pues Dios que conoce el futuro a revelar na rei que de bem passa, dentro do tempo sigue vai bom. reveló al rey qué es lo que va a pasar desde su tiempo yendo abajo o Pues o yendo rei en el futuro. te representa a cabeça de ouro que Babilônia. En la su cabeza de reinado. oro representa el rey Babilonia, Ok? Dus o rei que está dentro da Babilônia. el rey que está en Babilonia. Depois também é outro império que está De- Médio e Pérsia. Después sigue el otro imperio, cual es Medio y Persia. Depois sigue outro que está Grécia. Después sigue Grecia. E depois Roma. Después Roma. Depois, dentro mesmo Roma, também Roma papal. Y en ese mismo Roma viene la Roma papal. Depois se divide Después se divide em 10 nações de Europa. en los 10 naciones de Europa. E depois também a pedra Después viene la piedra que representa a venida de Cristo Jesus. que representa la venida de Cristo Jesús. De outro estudo, nós também ampliamos mais. En un otro estudio vamos a ampliar sobre esto más. Pero simplesmente me quero mostrar algo hoje noite. Pero simplemente quiero mostrarles algo en esta noche, Que solamente o povo de Deus tem espírito de profecia. que solamente el pueblo de Dios tiene el espíritu de profecía. Nenhum rei, nenhum mago, nenhum ende Ningún rey, ni mago, ni nadie não pode dar uma interpretação nem explicar a visão que o rei tem. no pudo dar la interpretación ni explicar al rey lo que hay de venir. Solamente ende dentro do povo de Deus Solamente una persona en el pueblo de Dios pode explicar a visão. puede explicar al rey la visión. De como? ¿Por qué? Você tem espírito de profecia. Porque tenía el espíritu de profecía. Depois, Daniel tem outra visão não. Después Daniel obtuvo otras visiones E de visão não estava a visão de 2300 anos. y una de esas visiones es la visión de los 2300 años. E dentro da visão de 2300 anos, Y en esa visión de 2300 años, Deus mostrou a Daniel também com o povo lo vai sair de Babilônia. Dios le mostró a Daniel también cómo el pueblo saldría de E Babilonia como não tinha que reconstruir bem a muralha. y cómo tenían que reconstruir de nuevo las murallas E também com o Messias também lance, y cómo el Mesías nacerá com ele também morir também. y cómo morirá. E também com o povo também perde. Como se diz, o povo já depois também rechazar a mensagem. Y cómo el pueblo va a rechazar el mensaje. Você vai no versículo 23. Por eso vemos en el versículo 23. Ele diz: no começamento de vos suplicaram, Sí. No, cabile, Señor. ordo dinha e mabimpa contabo e saque. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, Para sombra botar mais estima, porque tú eres muy amado. assim na pagatino na mensagem e compreender a visão. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Dus Deus aduna Daniel o conhecimento de a profecia. Não? Pues Dios le dio a Daniel el conocimiento de las profecías E pesquisinam, y para que lo escriba, para havermos portinam estudianam. para que hoy nosotros lo tenemos para estudiarlas. O que deve ser em Galátia 4:4. Vamos a ver lo que dice en Galatia Porque 4:4. Deus está trago tempo Porque Dios trabaja con tiempo e Deus tem relógio profético que te trai. y Dios tiene un reloj profético que anda. E é o relógio aqui não para amigo. Y ese reloj no va a detenerse por Então nosotros, sigue vai.
sigue adelante. Sea aba te join el movimiento de Dios, O tú juntas con el movimiento del Señor of bote queda fo. o tú quedas afuera. Pero mas se equipo assim, Pero lo que tú hagas, a profecia te cumpre sim. la profecía se cumplirá. Galatia 4 de bisavo 4. Galatas 4:4. Ora que a plenitude de tempo llega. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Deus amando suyo. Dios mandó a su Hijo, Nasci de uma mulher, nacido de mujer nasci bau de lei. y nacido bajo la Dus que de ley. bisa ora que plenitude de tempo llega. ¿Qué es lo que dice? Cuando la plenitud del tiempo llegó. Que men Deus sabe precis nada tinha planeado que hora Jesus tinha nascer. Dios sabía precisamente, planificaron cuándo Jesús va a nacer. E é momento exacto Y ese momento exacto Jesus nasce. nació Jesús. Significa que Deus su tempo é exacto. Quiere decir que el tiempo de Dios es exacto. Tá nós temos que vir parte do tempo de Deus. Nosotros tenemos que ser parte de ese tiempo de Dios. Para cada junto com Deus tem a profecia. Para caminar junto con Dios en las profecías. E hora que o último cumpre, Y cuando el último cumpla, que hora Jesus vem back, que cuando vuelve Jesús, nos porta parte de esse. nosotros podemos ser parte de eso. Assim tá que seja você quer ou não quer, Así que si crees o no crees, a palavra de Deus se cumpre toch. la palabra de Dios cumplirá. Você tem saber de boa parte, Por eso es sabio de tu parte que você diz Deus me que seguir o inteiro caminho. si dices, Dios, quiero seguirte en todo el camino. Vai que diz na Revelação 22:16. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 16. Ele diz: a mim Jesus Dice, yo Jesús amanda mi ángel para testificar e coisa aqui na bolso para a igreja. he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Que men Deus tem sua igreja. Quiere decir que Dios tiene su iglesia. Qual da a igreja de Deus que é verdade. ¿Cuál es su iglesia? Junto con la verdad. Ele diz: mita é raiz e descendiente de David, Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, estrela brilhante de madrugada. la estrella resplandeciente de la mañana. A palavra descendiente La palabra linaje ou semia o simiente, significa que de mesmo movimento Jesus também nasce. que quiere decir en este mismo movimiento nacerá Jesús. Vai que Deus diz a Abraão. Mira lo que Dios dice a Abraham. E de bo descendiente não, Y en tu simiente, tur e nacionan de terra lota bendicionar. todas las naciones de la tierra serán bendecidos, Para sombra bo a obedecer mi voz. porque obedeciste a mi voz. Significa que Deus tem linhagem Quiere decir que Dios tiene un linaje e tem semia. y tiene un simiente, Não semia não, no simientes, como se fuera a referir a outro, como si fuera que refiere a muchos, sino uno. pero uno. Você mesmo não sabia, ayer que Deus tem solamente uma igreja e um evangelho. Por eso dijimos ayer que Dios tiene una iglesia y un evangelio E uma verdade. y una verdad. Assim é que Deus não está dentro da igreja, Así que Dios no está en todas las iglesias, tu tem diferente pensamento e crença, con todos diferentes pensamientos y creencias. tá Deus tem. Solamente un Dios hay. Ok, eu quero seguir bisa. Ele diz na Juan 1:29, Dice en Juan 1:29, el siguiente dia Juan mira Jesus também cerca de ella avisa, sí, espera un momentito. okay? Ata el lamchi de Deus que te quita pecado mundo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas Juan me será preparar o caminho para Jesus. Porque Juan tuvo que preparar el camino para Jesús. Agora Jesus chega, Y cuando llegó Jesús, ela reconhece. lo reconoció. Assim está cada de nós que está preparando o caminho para Jesus. Así cada uno de nosotros estamos preparando el camino para Jesús. Então, se nós está preparando o caminho para Jesus, Entonces, si nosotros preparamos el camino para hora que o Jesús, momento chega, cuando llegue el momento, nós lo sabe. lo sabremos. Mas se nós não está preparando o caminho,
Si no estamos preparando el camino, Jesus su venida lo vini como ladrón de la noche. la venida de Jesús vendrá como ladrón en la noche Y nos lo nos ha. y no lo sabremos. Pues nos mete en obra de Dios. Por eso tenemos que estar en la obra del Y Señor. Dios lo guía nos y revela su misterio en nos. Y Dios nos guiará y nos revelará su misterio a nosotros. Versículo 30. Versículo 30. Esa aquí te sun Juan avisa. Este es aquel. Después de mí también un hombre que te promete comer. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, Mas me estaba de existir promete comer. porque era primero que yo. Y me no estaba de conocer, Yo no le conocía, mas para por guardo manifestar a Israel, pero para que él fuese manifestado a Israel, me había de batizar con agua. por eso vine yo bautizando en agua. Que me Juan eigen no estaba de sata quién, Juan en realidad no sabía quién era, pero el Espíritu de Dios se mostró quién Jesús está. pero el Espíritu de Dios le mostró quién era Jesús. Pues ahora nos me el Espíritu de Dios de nos, Por eso hoy tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros, para nos forcana en su camino. para poder andar en su camino. Assim algo Dios amusa Daniel, fe de tempo aí, o Messias lo nance. Así que Dios le mostró a Daniel desde ese tiempo que el Mesías va a nacer, Hasta que ele morir también. hasta que moriría también, O fecha, con fecha. pero Daniel no estava de así, é fecha, é dia de seu nascimento. Pero Daniel no sabía el día y la fecha de su nacimiento. Você hoje viene de celebrar 25 de dezembro, Por eso hoy muchos celebran el 25 de diciembre, pero nunca mira de escritura, não está visto que ele nasce 25 de dezembro. pero en ninguna parte en la escritura dice que nació el 25 de diciembre. Realmente 25 de dezembro En realidad el 25 de diciembre é dia que é pagano não de celebrar. es un día que los paganos celebran. E não de celebrar rei pagano, Deus falso, Están celebrando un Dios falso que chama Tammuz. que se llama Tamuz. Dus Bijbel não te registra nunca mina que dia Jesus nasce, fecha. La Biblia no muestra en ninguna parte una fecha cuando nació Jesús. Com certa razão Deus se escondeu. Por una razón Dios lo escondió, Você não vai adorar o dia porque vamos a adorar la fecha e olvidar é mês que abini. y olvidar al quien vino en realidad. Versículo 16 de Juan 3. Versículo 16 de Juan capítulo 3. Qual é a missão de Jesus? ¿Cuál es la misión de Jesús? Ele visa para sombra Deus estima o mundo assim tanto Dice, porque Dios amó tanto este mundo que ele deu seu único eu que dio a su Hijo unigénito, para quem que quer dengue para que todo aquel que en él cree não vai perder, no se pierda, mas é vida eterna. mas tenga vida eterna. E a pergunta da Aue, Y la pregunta es hoy, você quer liberar de Jesus? ¿tú crees en realidad en Cristo Jesús E é um comandante? y de él a quien le mandó? Você deve ver no versículo 17, Porque sim, Deus não amando seu eu do mundo para condenar o mundo. Porque dice en versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Mas para o mundo vai salvar através de Jesus. sino para que el mundo sea salvo por él. Pois se você quer de eu, Entonces, si tú crees en el Hijo, logo não te condenar. no serás condenando. Mas se você não quer, Pero si no crees, vai te condenar acaba. estás condenado ya. Mas não a querer em nome de eu unigênito. Porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito. Vai versículo 19. Vamos al versículo E 19. essa aqui te condenação é de visa. Y esta es la condenación, dice, Que luz a vini do mundo que la luz ha venido al mundo e gente estava de cima, estima escuridade, y los hombres amaron más las tinieblas mas que luz, más que la luz, pessoa não hecho não estava de malo. porque sus obras eran malas. Ok, Deus agora sabe que Deus, seu pueblo, tem espírito de profecia. Entonces ahora sabemos que el pueblo de Dios tiene el espíritu de E não profecía. estava de sa através que Deus se revelava não que o Messias lo vinance. Y ellos sabían a través de Las profecías. de las profecías que el Hijo va a nacer.
Y Jesús nace. y Jesús nació Y él crece. y creció Y él llega a Juan y él va a bautizar. y llegó donde Juan y fue bautizado. Y él comienza su ministerio. Empezó su ministerio Y ahora que él comienza su ministerio, y cuando empezó con su ministerio, él comienza a buscar discípulos para seguirle. empezó a buscar discípulos para seguirlo. Y también discípulos de Juan. Y habían discípulos de Juan, Juan mira a Jesús quien vio a Jesús y ahora cuando mire, y cuando lo vieron, na sigue. lo siguieron. En el versículo 38 Y en versículo 38 de Juan capítulo 1, de Juan capítulo 1 y dice, dice, y Jesús trae y mira cuando estaba de seguir. Y avisa, Jesús al dar vuelta y ver que le seguían, les dijo, "Ta kiko você da busca?" ¿qué buscáis? Y na contesté, Rabbi, Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro. que significa maestro, Na onda bota queda, ¿dónde moras? y Jesús avisa, Les dijo, vini y vosso lo mira. venid y ved. De otra palabra, Jesús, ahora que lo comienza a predicar, En otras palabras, Jesús cuando empezó a predicar y a comienza a hacer su obra, y empezó a hacer sus obras, Jesús no estaba de para quieto. Jesús no estaba en un lugar, Jesús comienza a mover y a faz de tierra, empezó a moverse en la faz de la tierra, buscando gente para seguir. buscando gente para seguirlo. Estaba demonstrando el camino de salvación. Estaba mostrándolos el camino de la salvación. Algunos estaban de seguirle, Algunos le siguieron, algunos no. algunos no, Pero esse não estava de seguir, pero los que le seguían estava de experienciar coisas grandes. experienciaban cosas grandes. Ela nos seguiu a nos mira. Vamos a seguir a ver. Jesus estava de Cana, canto de la mãe de Galileia. Jesús andaba al lado del mar Galilea. Ela mira dois irmãos homens, Vio a dos hermanos, Simão, quem estava de hora chamado Pedro, Simón, quien fue llamado Pedro, e seu irmão Andrés. y su hermano Andrés, Não estava de tirar rede dela mão. echando una red en el mar, Então não estava de pescador. porque eran pescadores. E ela disse, não, segui-me. Y les dijo, venid en pos de mí, E lo me hace vos pescador de gente. y os haré pescadores de hombres. Ante o versículo seguinte diz, Y en la siguiente versículo dice, mes hora, inmediato não alaga, não reda, não para, e a seguir. ellos dejaron sus redes y le siguieron. E Jesus sigue paz, ele sigue cana. Y Jesús siguió caminando. E ele mira dois outros irmãos homens, Vio a otros dos hermanos, Santiago e seu irmão Juan. Jacobo y su hermano Juan. Não também estava de boto, não também da pisca. Ellos también estaban en la barca. E ele chama, Y él los llamó. versículo 22, Versículo 22. e mes hora não alaga, não boto para, e a seguir. Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Depois Jesus sigue cana. Y entonces Jesús siguió andando. Ele topa com Felipe. Se encontró con Felipe. Ele avisa, segui-me. Le dijo, sígueme. Depois Felipe, Después Felipe e Nataniel, se encontró con Nataniel. e Nataniel, ele avisa Nataniel, van comigo, mãe e Messias. Le dijo, ven conmigo que encontré al Mesías. Assim Jesus a forma sus 12 discípulos. Así Jesús formó sus 12 discípulos. Alguns estavam de pescador, Algunos eran pescadores, alguns estavam de coletar belasting, impuesto. algunos eran colectores de impuestos. Então assim Deus a topa com diferente gente. Así Dios se encontró con diferentes personas. Não estava da mesma coisa. No eran iguales, Pero Deus avisa, não segui-me. pero Dios les dijo, síguenme E lo me hace vos pescador de gente. y yo os haré pescadores de gente. Aonde com pescador de gente. ¿Y por qué pescadores de gente? Pues como Deus quer mostrar Porque Dios quiso mostrarles su caminho. su camino E não a hora de conhecer su caminho, y ellos ahora conocer su camino mostra outro não também qual é o caminho de Deus. tienen que mostrar a otros cuál es el camino de Dios. Deus aceita o movimento de Jesus. Eso es el movimiento de Jesús. E não sentamento, No es sentarse, é algo que te sigue, es algo que sigue, é mover. mueve. Pensei nós vim ao de bairro de Nieuw Nederland.
Por eso vinimos en el barrio de New Netherlands, Porque nós não podemos quedar em igreja só. porque no podemos quedar en la iglesia Nós temos que solamente. vir em barrio não, Tenemos que pasar en los barrios para mostrar a gente quem Jesus está, para mostrar a la gente quién es Jesús, para não seguir. para que ellos puedan Para seguirle, mostrar que está vindo, para mostrarles lo que ha de venir, para mostrar qual é o caminho de salvação. para mostrarles cuál es el camino de salvación. Mas não somente isso. Pero no solamente eso. A Bíblia diz-nos de Marcos 9:35, Mateus 9:35. La Biblia dice en Mateo 9:35, Ele diz que Jesus estava da passador de estado e o pueblito não. Jesús andaba por las ciudades y los pueblos E estava da sinha desnovar e proclamar o evangelho de reino. y los enseñaba en las noas y les proclamaba de la venida del reino. E estava da cura toda sorte de enfermidade e toda sorte de maleza. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Significa que Jesus está interessado em a vida de gente. Quiere decir que Jesús está interesado en la vida de las Ele personas. estima a gente. Amó a la gente. E não mira gente malo. No puede ver a un enfermo. Ele clapa sana a gente. Está dispuesto a sanar a esa Cura persona. a gente. Sanarlo. Então Deus está interessado em ser humano. Él está interesado en el ser humano. Está picar a buta ave que nós tem maleza. Es el pecado que puso que hoy tenemos E enfermedades. Deus a mostra, ela dona nós nhapa dor de cura maleza. Y nos dio algo como Él sana a la gente Para mostrar-nos que o reino de cielo tem quanto dizer. para saber qué hay en el reino del cielo. Sim. O reino de cielo não vai ter maleza. Que en el reino del cielo no habrá enfermos, Não vai ter morto. no habrá muerte, Não vai ter dolor. no habrá dolor, Sino paz e unidade. solamente paz y unidad. Nós vai desfrutar em cielo. Vamos a disfrutar en el cielo Junto com Jesus. junto con Jesús. Para ela começar aqui bom não. Pero empezó aquí Para dar-nos uma demonstração de que o reino de cielo está. para mostrarnos qué es lo que es el reino del cielo. Assim ela diz em Mateus 10, versículo 7. Por eso dice Mateo 10, versículo Ela diz 7, apóstolo que com a mensagem. les dijo a los apóstoles qué es lo que tienen que Com hacer, a mensagem, mescos com Jesus também assim. que tienen que hacer igual de lo que Él ha hecho. Então, o que Jesus faz? ¿Y qué es lo que Jesús ha Ele diz hecho? que vai predicar e visa. Y cuando vayáis, predicad diciendo, O reino de cielo está cerca. el reino de los cielos se ha acercado. Cura gente malo. Sanad enfermos, Lanta gente fora de morto. resucitad muertos, Hace leproso vira limpi. limpiad leprosos, Saca demônio. echad fuera demonios. Por nada você recebi, De gracia habéis recibido, por nada você me seduna. dad de gracia. Assim está que Deus aduna seu pueblo Así que Dios ha dado a su pueblo em ministério de reconciliação. el ministerio de Na reconciliación. mestra vai cura, predicar, sana, saca demônio. Tuvieron que ir a sanar, curar y limpiar leprosos. Amém. O povo de E Deus echar tem uma demônios. missão. Así que el pueblo de Dios tiene una misión. Não por nada Deus alanta um pueblo de tempo aqui. Não No é? es nada que Dios ha levantado un pueblo en este tiempo. Para o povo de Deus porta luz e mostra gente no caminho de salvação. Para que el pueblo de Dios pueda ser una luz para mostrar a la gente el camino de la salvación. Então aqui Santiago 1:27 de visa. Y mira lo que dice Santiago 1, versículo E 27. diz essa aqui é religião puro Esa es la religión pura e sem mancha, y sin manchas, bem vista de nos Deus e Tata. en vista de nuestro Dios el Padre. Visitar o huérfano não, Visiten los huérfanos e a viúva não, y las viudas bem na aflição. en sus E aflicciones conservar gomes livre de mancha de mundo. Guárdese sin mancha del mundo. Ok, dus Deus eigenlijk aduna-nos para parte de movimento aqui. Entonces Dios nos ha dado para ser parte de este reino. Você awe lo que inimigo hace tá, Por eso hoy lo que ha hecho el enemigo tá de duna-nos pensamento de religião, es darnos un pensamiento de religión, que simplesmente nós tá brinca com o outro. que simplemente estamos Nosotros peleando mismos, uno con el sí. otro.
Então assim nós te perde vista a missão que Deus te dá a nós. Así perdemos de vista la misión que Dios nos ha dado. Dori que era cinta da igreja, Por quedar sentados en la iglesia, nós te olvidar que nós temos que sair e vai se que endenam. olvidamos que tenemos que salir y ir donde está la Visitar a gente. viúva não, Visitar las e viudas, huérfano não. los huérfanos, Vai a oração que enfermo não. hacer oración con los enfermos, Predicar evangelho não. predicar el evangelio a Vai ellos, em barrio não. ir en los barrios, Mostra não a palavra de Deus. mostrarles la palabra de Siga de Dios, Cristo. enseñándolos de E Cristo haciendo discípulo de Jesus. y haciendo los discípulos de E Cristo. ora nasce discípulo de Jesus, Y cuando sean discípulos de disse não Jesús seguir Cristo. y para seguir a Cristo. Pero hoje em dia é coisa gem. Pero hoy día es como hay un paro. Você nós simplesmente focus, ou simplesmente nós temos verdade. Estamos enfocados que nosotros tenemos la verdad, Olvidar que nós temos que preparar pueblo e nós mesmos estamos. olvidando que tenemos que preparar a un pueblo y a nosotros mismos. Pensei Deus diz é hora lo chega. Por eso dijo Dios que la hora llegará. E tavor Y es ahora que adorador não verdadeiro que los adoradores verdaderos lo adora é tata de espírito e de verdade. que adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Que não de verdade só, No en la verdad solamente, sino de espírito também. pero también en el Espíritu. Of não de espírito só, No en el Espíritu sino de solamente, verdade também. pero también en la verdad. Desses dois componentes não aqui e o de Deus me se tem. Así que estas dos cosas el Hijo de Dios debe tener. É sungo da adorar tata, Es que adora al Padre, me se adore de espírito e verdade. tiene que adorarle en el Espíritu y la verdad. Era sige visa pa soma ta gente não assina e tata da busca para adorar. Porque sigue diciendo, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Deus é espírito. Porque Dios es espíritu. E sungo da adorar, me se adore de espírito e verdade. Porque el que le adora tiene que adorarle en espíritu y verdad. E lá em Bissau, ora bota cana de caminho de Deus. Y tengo que decirte, si vas andando en el camino del Señor, Bota junto com Jesus dentro do movimento. estás junto a Jesús en su movimiento. Logo experienciar coisas grande. Experienciarás cosas grandes. Logo experienciar coisas que logo não por experienciar se não te de caminho. Experienciarás cosas que no vas a experienciar si no estás en el Por camino. ora Jesus avisa Pedro seguir-me. Porque cuando Jesús dijo a Pedro, sígueme, E se Pedro não seguir, y si Pedro no lo habría seguido, não importa experienciar o milagre de cana riba água. no pude experienciar el milagro de caminar sobre agua. Da para sombra Pedro a seguir Jesus, Es porque él siguió a Cristo, pensei ela experienciar o milagre do de cana riba água. por eso pude experienciar ese milagro de andar sobre el mar. Então pensei, ora que Jesus vineu na festa de casamento. Por eso cuando vino Jesús ahora en la fiesta de matrimonio, Se de boda. de boda, Então em nanang Jesus a convertia água em vinho. y ahí Jesús convirtió el agua en vino. Então Juan e outro discípulo que estavam junto a experienciar isso. Y Juan y los otros discípulos que estaban junto a él experienciaron eso. Na mira como simplesmente estava a ter água dentro de nasce. Vieron simplemente cómo había agua en la vasija E na mira que água a cambia vira vinho. y vieron que el agua se cambió en vino. Com e coi por passa não é no satacom. ¿Cómo eso pudo pasar? Nadie lo sabe, Pero ela sucede assim. pero ha pasado. Estava um milagre que Deus faz. Era un milagro que Dios ha hecho. Esse da todos não conseguir Jesus. Eso es con todos los que siguen a Cristo, Lo experienciar coisas grandes na vida. experienciarán cosas grandes en sus vidas. Turco te join em movimento de Jesus. Todos los que juntan con el movimiento de Jesús, Ora que Jesus estava a cana e estava a mover na cidade, no pueblo não. cuando Jesús andaba y movía entre los pueblos, Jesus a topa com enfermo não. se encontró con los enfermos. Jesus a cura não. Jesús los sanó. Por exemplo, a maneira el leproso de Marcos capítulo 1. Por ejemplo, el leproso en Marcos capítulo 1. El leproso aqui estava um leproso, pero Jesus a sané. Era un leproso, pero Jesús lo sanó. Ora ela roga Jesus, Cuando lo rogó a Jesús, ele encarou dia su dilante arrodilló ante él e digo Jesus, me que vira limpi. y dijo a Jesús, quiero ser limpio. E Jesus a sanele no instante.
Y Jesús lo sanó en ese instante. Jesus di mike pa bota limpi. Y Jesús le dijo, yo quiero que seas E limpio. mesora lepra aqui te forige. Y al instante la lepra se le fue. Se é discípulo não a seguir Jesus, Si los discípulos no hubieran seguido a Jesús, não para experienciar o milagre aqui dentro da vista. no pudieron experienciar ese milagro en su vista. Aqui nós mira outro acontecimento. Aquí vemos otro acontecimiento. Lucas 5, versículo 6. Lucas 5, versículo 6. Orgo estava da pisca Cuando estaban pescando inteira noite, toda la noche, sem por recoger nada. sin poder recoger nada. Versículo 6 te avisa-nos. Versículo 6 nos dice, Ora na tira reda, basare a palavra de Deus. cuando tiraron la reda basado en el Señor, Sim, é a palavra de Deus. en la palabra del Señor, É te avisa e ora não se sabe. Versículo 6. y cuando hicieron esto en versículo 6, Não acorre quantidade grande de pescar. cogieron una gran cantidad de pez E na reda não a começa a quebra. y sus redes empezaron a romperse. E não se senha não companheiro não tem boto. Hicieron señales a sus compañeros en la barca Para me ajuda não. para que pudieran Porque ayudarles, não por a carga e reda dor que estava da sina yen. porque no pudieron cargar la reda porque estaba lleno. Inteira noite não apurva. Toda la noche trataron Sem por a nada. sin poder recoger nada. Pero ora Jesus avisa tirene outra banda. Pero cuando Jesús le dijo, échalo al otro lado, E não a obedecer a voz de Deus. y obedecieron la voz de Dios, E ora e não a recoger. entonces recogieron. Hope bes ave de nos vida, nossa curva riba nos mes. Muchas veces en nuestras vidas tratamos con Con nuestra nuestra- propia fuerza, Correto. Pero nós não logra. pero no lo logramos. E hope be Jesus está chamando-nos para segui-lo. Y muchas veces Jesús nos llama para seguirlo, Porque Deus tem algo grande preparado para nós, ora que nós seguir. porque Jesús tiene algo grande preparado para nosotros si lo seguimos. Deus tem coisas para nós experienciar, Dios tiene cosas para que podamos pero experienciar, fora de Dia nós não podemos experienciar. pero fuera de Él no podemos experienciarlo, Solamente se nós seguir. solamente si le seguimos. Você hoje em dia tem hope ainda, Por sim? Por eso hoy día hay mucha gente Que não tem experienciar Jesus dentro da vida. no tiene experiencia con Jesús en su vida. Não tem gana de ter trabalho. Tienen deseo de tener un trabajo, Não tem gana de ter uma esposa ou um esposo. tienen deseo de tener un esposo o esposo, Pero anda para fora de Jesus. pero están afuera de Jesús, Em desejo, con muchos deseos, sem por aí nada. sin poder encontrar nada. Você é secreto tá? Porque el secreto está, Na primeiro lugar, en primer lugar, seguir Jesus. seguir a Jesús. E a mim lo donava coisa grande, ora vou seguir-me. Y yo te daré cosas grandes si tú me sigues. Mira que diz em Juan 5:50. Ve lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 50. Jesus a contestar e avisa, Jesús contestó y dijo, tapa sombra me avisa você, comia mirava o balde de palo de figo, bota querer. A sombra avisava. ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Ustedes creen? Ele avisa, lobo mira coisa mais grande que essa aqui não. Cosas mayores que estas verás. De consigo seguir-me. ¿Por qué? Si tú me sigues. Que Deus está capaz de dar-nos experiência grande, basta nos seguir-le. Dios es capaz de darnos experiencias grandes si nosotros le seguimos. Se nós queremos disparar a Jesus, Si simplemente quedamos viendo a Jesús, nós queremos de nossa própria situação. quedamos en nuestra situación. Esse a noite é chamada tá Por eso la llamada de esta noche para nós seguir Jesus. es para que seguimos a Cristo. Anterior nos lo experiencia cambio de nossa vida. Entonces tendremos experiencia de cosas grandes en nuestras vidas. Você quer ser hoje noite? ¿Tú crees eso esta noche? Versículo 12 de Juan 4. Versículo 12 de Juan 14. Ele diz, de verdade me avisa você. De verdad os digo, E sungo quer de mim, el que cree en mí, e obra não comita assim, e também lo hace. las obras que yo hago, también ustedes harán. E obra não mais grande que essa aqui, e lo hace. Y mayores que estas hará, A sombra me vai ser que tata. porque yo voy al Padre.
Dus awe, Dios estableceu movimento Así que hoy Dios estableció un movimiento e não sentamento. y no quedarse sentado. Deus estabelece uma mentalidade de movimento de gente. Dios puso una mentalidad de movimiento en las personas, Pero a gente me se sigue o flow de Jesus. pero la gente tiene que seguir junto con Jesús. E não é paramento, Y no es un quedarse quieto, seguimento está. es un seguirse. E agora você sigue Jesus em movimento aí. Y cuando sigas a Jesús en ese Logo movimiento, experienciar coisas grandes. experienciarás cosas grandes. Logo mira pessoa não está malo cura. Verás gentes enfermos curarse o Você mira sanarse. gente não tem demônio dentro de sana. Verá- Demônio não sale. Verás que los demonios saldrán de las personas Des endemoniadas. Deus que hace-nos parte de movimento aí. Dios quiere hacernos parte de este movimiento, Pero o ponto tá me se seguir. pero tú tendrás que seguirlo. Me se absete de meu coração. Tú tienes que aceptarlo en tu corazón. A vida aqui não é simplesmente nascer, vai escola, Esta vida no es simplemente nacer y ir al colegio, uma carreira, obtener un trabajo sim? Trabalho, crescer dentro do trabalho y crecer en tu trabajo e finalmente morrer vai. y después morirse. Deus tem propósito mais alto que esse para nós. Dios tiene un propósito más amplio que Deus eso. quer hacer-nos participantes de sua obra de salvação. Dios quiere hacernos participantes en su obra de salvación. Deus quer hacer-nos goza de movimento de Jeribatera, Él quiere que tenemos gozo en el movimiento de Él en esta tierra, de salvamento de alma. en salvación de las almas. Eu pensei, Deus que quita finos o pensamento de religião. Por eso Dios quiere quitar el pensamiento de religión de nosotros, Você religião de simplesmente brinca com o outro, porque la religión es simplemente un pelea entre uno y el otro, brinca para puesto. pelear por el puesto. Essa aqui está meu stoel em igreja. Eso es mi silla en la iglesia. A mim que vira líder, Yo quiero ser líder, também tá canta, yo voy a cantar, também tá predicar. yo predico. Esse ainda é brincamento, mentalidade de religião. Eso es la mentalidad de religión con peleas. E é mais a religião destrova-nos e salve a obra de Deus. Y además la religión nos estorba salir para hacer la obra del Pensei, Señor. Deus mostra-nos Por eso Dios nos ha mostrado hoy que nós temos que segui-lo que tenemos que seguirle e começar dentro do barrio, y empezar a entrar en los barrios, predicar o evangelho, predicando el evangelio, saque alma na escuridade, sacando las almas de la trazendo oscuridad a luz maravilhosa de y Deus llevándolos a la luz maravillosa e del serão Señor, conhecidos já cerca com Jesus. y dejar que conozcan de acerca a Jesús. E ora não conhece Jesus, Y cuando conozcan a Cristo, assim não discípulo de Jesus hacer los discípulos de e não Cristo, também de seguir Jesus. entonces ellos también ahora seguirán sigue a o Cristo. caminho. Y tú seguirás tu camino. Vamos mirar com a mentalidade de religião destrova-nos. ¿Ves cómo la mentalidad de religión nos estorba? Você abre tu reino de cannabis, Porque hoy todo el mundo dice não tem verdade. que ellos tienen la verdad. Pero se mira claramente da escritura Pero hemos visto claramente en la escritura qual é o movimento correto de Deus. cuál es el movimiento correcto de Dios. Ok, vamos aqui de vista. Vamos a ver lo que dice. Como nós podemos demonstrar de seguidor verdadeiro de Jesus. ¿Cómo podemos demostrar que somos seguidores de Jesús? Versículo 49. Versículo 49. Mostrando que su marido, su discípulo, Entonces, extendiendo su mano hacia sus discípulos, ele avisa y dijo: até minha mama e meu irmão homem. He aquí, mi madre y mis hermanos, Para sombra quem conhece a vontade de mi tata que está no cielo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aceita meu irmão homem e meu irmão mulher e minha mama. ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Então, se nós queremos a vontade de Deus, Entonces- é hora de nós ser irmão. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, entonces somos sus hermanos. O que deve ser hora? Mira lo que dice entonces. Está evangelho na predicar. Un evangelio han predicado. Jesus, Jesús, Pedro, Juan e Lucas e todos sobraram, Jesús, Pedro, Juan y Lucas y todo el resto todos predicar evangelho. predicaron un evangelio. O que deve ser Mateus 3:1. Mira lo que dice en Mateo 3, versículo 1. Dinge dia nang Juan Bautista abini.
En aquellos días apareció Juan el Bautista e estava a predicar dentro do deserto de Judeia, avisando: predicando en el desierto de Judea y diciendo: Repenti, pois o meu reino de cielo está cerca. arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ora Jesus a começar seu ministério, Cuando Jesús empezó su ele ministerio, começa a predicar, empezó a e predicar, também começa a predicar: Repenti, pois o reino de cielo está cerca. también empezó a predicar: arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Pedro a predicar é mesmo coisa. Pedro predicó lo mismo. E Lucas a seguir registrar que Jesus a querer predicar o mesmo evangelho. Y Lucas se registra que Jesús predicó el mismo evangelio. Pero hoje nós vai para quieto na algo para que nós terminava a noite. Pero hoy vamos a entender lo que Ya. queremos. A Para ver, quieto. sim, prometo que nós vai terminar. Ok, vamos a analizar algo antes de terminar. Nós vai realizar o que Jesus assim diz para mim que ele começar seu ministério. Vamos a realizar qué es lo que hizo Jesús antes que empezó su ministerio. Nós vamos saltar no princípio Porque lo salté al principio para me pôr ênfase riba na final. para poner énfasis sobre esto al final. O que Jesus assim promete que ele começar seu ministério publicamente. ¿Qué hizo Jesús antes que empezó su ministerio públicamente? Escute ele. Bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí. Deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aqui nós mira que Jesus diz para mim que ele começar seu ministério, ele bautizar. Sim, cobro a montiga aqui. Sí. Aquí vemos a Jesús antes que empezó su ministerio, se bautizó. Waar que dice na parte cora. Ve lo que dice en la parte roja. Mas Jesus a conteste, la gabay asina numa, pasoma de forma a que nos mestre cumpre com tudo lo que é a vontade de Deus. Jesús le contestó: deja que eso pase, porque de esta forma tiene que cumplir lo que tiene que cumplir lo que es la voluntad de Dios. Ok, dus Juan quer stop Jesus, Juan quiso detener a Jesús, mas ele diz que Jesus wakta a mim, me se varo bautizado door divo, e não abo door di mim. porque Juan decía a Jesús: él tiene que ser bautizado por Jesús y no Jesús por medio de él. Pero Jesus quer cumprir que a vontade de seu tata. Pero Jesús quiso cumplir con la voluntad de su Padre. Então Jesus diz, não, meu mestre word bautizar. Por eso Jesús le dijo: yo tengo que ser bautizado. Então, hora que ele bautizar, Y cuando fue bautizado, Espírito Santo abare Jesus el Espíritu bajó sobre Jesús em forma de palomba. en una forma de paloma. Então ele atende, Juan atende, e voz for de cielo visa. Y Juan oyó la voz diciendo del cielo: E saque também justima, em quem de mitingoso. este es mi Hijo amado, en quien tengo gozo. A que hora Jesus a bautizar? Ahora, ¿cuándo fue que Jesús bautizó? Quanto anos estava de tinha a bautizar? ¿Cuántos años tenía cuando se bautizó? Bíblia de registrar La Biblia registra que Jesus estava de mais ou menos 30 anos hora que ele bautizar. que tenía más o menos 30 años cuando él se bautizó. Dus die kon Jesus a bautizar. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesus tinha en nodig eigenlijk die bautizar. ¿Era necesario que él fuese bautizado? Pero Jesus assim ele Pero Jesús lo hizo para dar exemplo para nós atrás. para dejar un ejemplo para nosotros. Turco que sigue Jesus, Todos los que quieren seguir a Cristo mestre passa de mesmo passo não
que Jesus passa dentro. tienen que pasar por los mismos pasos en cual pasó Jesús. Para cumprir com tua justiça, Para cumplir con toda justicia, a mim e a também se vai bautizar. tú y yo también tenemos que ser bautizados. Porque você sabe que tem mandato de Deus. Porque eso es el mandato del Señor. A Jesus não a bautizar na baby. Ahora Jesús no fue bautizado cuando fue un bebé. Aqui nós temos baby. Aquí vemos un bebé. Ayer nós estudia a igreja de Babilônia, não é verdade? Ayer estudiamos la iglesia de Babilonia, ¿no es así? Com a igreja mama, com a igreja romano católico. Então, ¿Cuál es la iglesia madre? Que es la iglesia católica romana. ¿no de es así? ensinança não falso, Una de las enseñanzas falsas que não está para nenhum caminho da Bíblia, que no está escrita en ninguna parte de la Biblia é bautismo de baby. es el bautismo de bebés. Pessoal, aqui com a Bíblia da Visa. Porque mira lo que dice la Biblia. Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, 16. Que com Jesus avisa? ¿Qué es lo que dijo E Jesús? de sunco quere e guardo bautizar. El que cree y se bautizado Lo está salvar. será salvo, Mas sunco não quere, lo está condenar. pero el que no cree será condenado. A pergunta tá, Ahora la pregunta es, baby por querer algo? ¿un bebé puede creer en algo? Se vou pôr baby com yame, é para contestar? Si preguntas al bebé, ¿cómo te llamas? ¿Te podrá contestar? Se vou dizer baby, repetir, é aqui gumi. Si dices al bebé, repite esto conmigo. Amita botata, Yo soy tu padre. bisa papa. Diga papá. E baby vou dizer, ¿El bebé puede decirlo? coquinho de bisavo. ¿Qué te dirá? Mas vou dizer tata, No podrá decir papá. vou dizer mama. No podrá decir mamá. Ora vou pôr baby, você quer em Jesus? Si tú vas a preguntar al bebé, ¿tú crees en Jesús? E baby vou dizer sim. El bebé puede decirte que sí. Ora vou pôr você quer de Jesus? Si tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Você quer contestar? ¿Sabes lo que te va a contestar? Você não pode dizer sim. Porque no te podrá decir que sí. Essa mês que vai dar papi com ele. No sabe nada de lo que estás Tá hablando. hoje con él. é da base está ensinando tiki-tiki. Ahora está aprendiendo poco a poquito. Dus ora vou pôr baby, você quer? Así que cuando tú preguntas a un bebé, ¿tú crees? Você quer por querer? ¿Tú crees que puede creer? Ainda está ensinando em pôr papia. Todavía está aprendiendo, no puede ni hablar. Dus ora Jesus avisa, é sunco quer e bautizar. Por eso cuando Jesús dijo, es que cree y sea bautizado, Jesus está papiando com gente que tem, como se diz, razonamento, habla con personas que pueden razonar, que para tomar decisão, que pueden tomar decisiones e não com baby. y no con un bebé. Vamos mirar com engano de inimigo, tá? Ven en el engaño del enemigo, Então podemos bautizar na baby, te pone a bautizarte cuando eres un bebé, para hora que você estuda a palavra de Deus, para cuando tú estudias la palabra de Dios então vou vir topa dentro da Bíblia que Jesus a bautizar na grande, y cuando vas a encontrar en la Biblia que Jesús se bautizó cuando ya era mayor, para cumprir com tua justiça. para cumplir con toda Então justicia a Bíblia avisava para se você quer e bautizá-lo, você salvar. y para que cuando tú crees y te bautizas serás salvo. Então você avisa, não, pero mas se acaba na baby. Pero tú dirás, no, pero ya fui bautizado cuando bebé. Agora pergunta, Ahora una pregunta. vou que bautizar na baby. Tú que fuiste bautizado cuando eras bebé, Como você vai bautizar? ¿cómo sabes que fuiste bautizado? Um portrait só para mostrar, Solamente una foto puede decirte eso. ou vídeo que não atrás. O un video que hicieron. Mas se não te pensei, lo vão saco para bautizar. Si no es por eso, no sabrás que has bautizado. Que Deus está papiando com gente não consciente. Así que hoy Dios está hablando con personas que son conscientes. Mira aqui que passa de tempo de Jesus. Mira lo que ha pasado en el tiempo de Jesús. Ainda vai ler esse tour, No voy a leer todo. pero te avisava em Lucas 2, versículo 22 a 37. Te dice en Lucas 2, versículo 22 hasta 37. La mira esse 22 só. Déjame leer solamente Ele diz, 22. é momento a chega para não purificar na mesa de acordo com a lei de Moisés. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. José e Maria aí vai Jesus Jerusalém para oferecer ao Senhor. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Essa aqui está quadra com o que a lei do Senhor te avisa. Así como está escrito en la ley del Señor.
tur prome you hombre meester dedica na Senhor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. E ora é maior na de Jesus, e Jesus adrente templo com ele, Entonces cuando entró en el templo los mayores de para Jesús, assim lo que lei te exigir para hacer lo que la ley exige em relação com seu nascimento, en relación con su nacimiento, que me aqui conhece com Jesus na baby, entonces, ¿qué hicieron que Jesús cuando era bebé? na dedique na Senhor, Lo dedicaron al Señor. não a bautizar Jesus. No le bautizaron. Significa Eso significa, que se me te chama me mes cristiano, si cuando yo me llamo a mí mismo cristiano, cristiano significa seguidor de Jesus, Cristo. eso quiere decir seguidor de Cristo. Deus se me te seguir Cristo, Si yo sigo a Cristo, lo me tenho agora dedicar na baby, tengo que ser dedicado cuando soy un bebé e ora me há conhecimento de sua palavra, y cuando tenga conocimiento de su palabra para me virar seguidor de Jesus, para poder ser seguidor de para Cristo, me começar em movimento, para empezar en el movimiento, me se agora bautizar de bautismo de Jesus. tengo que ser bautizado en el bautismo de Cristo Jesús. Dus ora nós miraremos para o tipo de bautismo na baby, Así que cuando vemos en las fotos esos tipos de bautismos, na baby, cuando somos bebés, nenhum não te conta. ninguno cuenta. Dus tur é bautismo nang assim na baby, Todos los bautismos de bebé, turta por nada. todo es en vano, Pues Deus não manda para seguir. porque Dios no mandó a hacer esto. Tapi se ora vou chegar se com ele dizer, botinho bautizar. Por eso cuando llegas a una persona y dice que tú tienes que ser bautizado, Não deve saber, pero mas se acaba na baby. pero me dicen, ya lo he hecho cuando era un bebé. Va mira com a igreja, mama a ganha-nos todo o tempo. ¿Ven cómo la iglesia madre nos ha engañado en todo el tiempo? Pero danke Deus que Deus alanta pueblo. Pero gracias a Dios que Él levantó a un pueblo. Ante o pueblo cita sim bautizar na grande. Y ese pueblo sí enseña que tienes que ser bautizado cuando ya eres mayor. Deus tem dois bautismos. Entonces hay dos bautismos. Desprengamento com água, Uno donde echan agua sobre ti, sim, a cabeça del sobre la cabeza del bebé, e uno que está ciele na grande. y uno que lo hace cuando ya eres mayor. Va mirele, ¿Lo ves? den passado, Juan 3:23 diz aqui. En el pasado, Juan 3:23 E dice Juan eso. estava a batizar na Enon, pegar com Salim. Juan bautizaba en Enon, cerca de Elim. Okay. Para sombra, a Enanta tem quanto água? Porque ahí había cuánta agua, Hopi água. mucha agua. E a gente não estava a bini. Y la gente vinieron E estava a guardo bautizar. y se han sido bautizados. Significa que não a bautizar de conche de água. Quiere decir que no fueron bautizados en un vaso de agua. Na bautizar caminha tem hopi água. Fueron bautizados donde había mucha agua. Significa na bautizar de la mão. Quiere decir que fueron bautizados en Of el de mar. baque de bautismo, caminha o cana drenta de jeito. En un baqui, hermanita. En un bautismo, Ok. bauticerio. Que o me en andi piscina. anto waki outra parte. Que coendo não estava assim? Y vamos a ver la otra. ¿Qué hicieron? Não estava a bini. Ellos vinieron. Baby é cana. Un bebé puede andar, É cana bing. puede venir. Estava a puxar em garoche. No eres tú quien lo guías en un carruaje. Se você não puxar baby que para mim caminho. Si no le empujas, queda en el mismo lugar. Pues ainda em cana. Porque todavía no puede Que me andar. Deus está papiando com gente não com tintino. Dios está hablando con la gente que tiene conocimiento. Deus faz uma invitação na unitur ao noite. Dios hace una invitación a cada uno hoy en la noche. Você escuta vários temas. Has escuchado diferentes temas. Vai compreender que Deus tem uma igreja ribateira. Has entendido que Dios tiene una iglesia sobre el Vai sobre el compreender que o mundo. fé em Gênesis, Deus starta movimento que vai chegar até na final. Entendiste que desde Génesis Dios empezó un movimiento que llega hasta el final. Ora que Jesus vino no mundo, ela não nasce como baby. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando nació como un bebé, Ela invita Pedro, Juan, Santiago, Felipe, toda essa. invitó a Juan, Pedro, Santiago y todos ellos. E agora te invita a mim cubo. Y hoy invita a usted y a mí Para vir su seguidor. para ser sus seguidores. Não seguidor de pastor,
no seguidores del pastor, nem seguidor de líder de igreja, ni tampoco del líder de la sino de iglesia, Jesus. pero de Jesús. Você dice en Mateo 28, Por eso dice en Mateo capítulo hacinan 28, discípulo de mim. hazles discípulos míos. Ou seja, hoje em dia tem opinião de discípulo de pastor Porque hoy día hay muchos que son discípulos del pastor ou de religião. o de la religión. Então, Jesus mesmo papi kunang, Y cuando Jesús mismo habla con ellos, não deve ser não, pero mi pastor di. dirán, no, pero mi pastor dice. Caminho nós temos que escutar o que Jesus di. Cuando tenemos que escuchar lo que Jesús dice Então, hace o que Jesus avisa. y hacer lo que Jesús Dus dice. hoje Jesus manda para bautizar. Hoy es Jesús que te dice que tienes que bautizarte. E de vai hacinan discípulo de mim. Y dijo, ve y haz los discípulos E míos bautizaram de nome de Tata e o Espírito Santo. y bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. E agora vou compreender que Jesus avisa, Y cuando entiendes que Jesús dijo, mas não tem dúvida. no tendrás Tá, duda, assim eu tenho assim. lo harás. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Que avisa? ¿Qué es lo que dice? Ele avisa, pensei-nos, agora derá junto com ele, Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él. lá me esqueça um tique, de bem tempo, Voy a saltar por motivo de tiempo versículo 6. al versículo 6. Ele avisava, sabendo essa que conhecendo viu agora crucificar junto com ele, para desistir de nos culpa de pecar. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del Significa- pecado sea destruido. Significa, ora com ele bautizar, Quiere decir, cuando tú te bautizas, que vai bol de água, que te sumerges debajo del para agua, apresentar eta vai eta dera su picanan, quiere decir que vas a enterar tus pecados, subida viu, su viejo vida, e ora que lanta back, y cuando se levanta back criatura novo. se levanta como una criatura nuevo. Lo que passa dem passado, Lo que ha pasado en el pasado ta queda dem passado. queda en el pasado. Agora que vai vir criatura novo. Ahora eres un nuevo criatura, Hijo de Deus. hijo de Dios. Desprometo que o bautismo bota criatura. Antes de tu bautismo eres una criatura, Pero para vir a you, pero para ser hijo botingo bautizar, mas Jesus a bautizar. tienes que bautizarte como Jesús fue De bautizado, hopi água não. en mucha agua. Bueno, reparar que depois que Jesus acaba de bautizar, ¿No ves que después que Jesús fue bautizado, e ora estema vista den cielo, fue entonces que la voz dijo en el cielo, essa aqui também justima. este es mi hijo amado, Den quem me tem gozo. en quien yo tengo gozo? Que me orava também cielo, de mesmo gozo Deus te visa. Por eso cuando tú también lo haces, lo mismo dirá el Señor. Marcos 16:16 te visa. Marcos 16:16 E dice, um que quer e guardo bautizar, lo está salvar. el que cree en mí y sea bautizado será salvo, Mas que não quer, mas el que no cree lo está condenado. será condenado. Pensei de visa 1 Juan 2:6. Por eso dice en 1 de Juan 2:6, E que visa que está permanecer dentro, me cercana na mesma maneira que Jesus sacana. el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quanto ende a noite que pertence a Jesus? ¿Cuántos de nosotros hoy en la noche queremos pertenecer a Cristo? Lá vai que manan de sangue de visa me que pertence a Jesus. Déjame ver las manos que dicen que quieren pertenecer a Cristo. Anterior que eu tenho assim. Entonces, ¿qué es lo que tienes que Que hacer? a Bíblia de visa eu tenho ¿Qué assim. es lo que la Biblia te dice que tienes que hacer? Eu acho que de visa. Mira lo que dice ahora. Como resultado de essa aqui, Como resultado de esto, dor de predicar a verdade, por medio de predicar la verdad, roupa de seus discípulos a retirar e não estava da cana com ele mais. muchos de sus discípulos se retiraron y no anduvieron más con él. E Jesus avisa e diz dois não. Y Jesús le dijo a los 12, Você também quer vai? ¿ustedes también quieren E que dejarme? Simão Pedro contestou. ¿Y qué fue lo que Simón Pedro le contestó? E diz, Senhor, cerca quem nos lo vai? Señor, ¿a dónde andaremos? Você estava tinha palavra não. Porque tú tienes las palabras. E não se vai finalizar aqui sabe. Y vamos a finalizar con esto. Den Bíblia estava de dois homens ricos. En la Biblia había dos hombres ricos. Que estava jovem rico Uno era el joven rico, e outro estava cobrador de belasting que também está rico.
El otro Cuidamos era Zaqueo. un cobrador de impuestos. Sí. Cuidamos Zaqueo. Tur dois Que su estava de nombre era rico. Zaqueo. Los dos eran ricos. Tur dois estava de desejo para seguir Jesus. Los dos tenían deseo de seguir a Cristo. Tur dois estava da angela para mirar Jesus. Los dos angelaron a mirar a Jesús. Tur dois su momento a llega Los dos, el momento llegó para ellos, para tomar uma decisão. para tomar una decisión. Ora com Jesus a topa que jovem rico. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, E jovem rico disse Jesus, me quer seguir. el joven rico le dijo, quiero seguirte. Me tá querer dembo. Yo creo en ti. Me quer seguir inteira caminho. Quiero seguirte en todo el Me quer camino. vira mané de discípulo. Quiero ser uno de tus discípulos. Jesus disse ele tá bom. Jesús le dijo, está bien. Pero Jesus disse vai, Pero Jesús le dijo, ve, vende a propriedade não. vende todo lo que tienes. E ora vou cabe vende não, Y cuando has vendido todo, seguir-me. sígueme. Significa que seguir Jesus, Significa que seguir a Cristo significa sacrificar alguma coisa não. significa sacrificar algunas cosas. Alguma coisa não, hope biaco dos trabalho de seguir Jesus. Esas cosas que te estorban a seguir a Cristo. Você hope biaco não chega tena seguir Jesus, Porque a veces cuando llegamos hasta seguir a para Cristo, tomar uma decisão para Cristo, para tomar una decisión ora para nos Cristo, mira que o caminho de Deus te encerrar, cuando vemos cuál es el camino, lo que encierra el camino del Señor, não está se mané jovem rico aqui. hacemos como el joven rico. Vira baila Jesus. Nos volteamos y le dejamos. Pero ojalá hoje noite Pero ojalá que esta noche nós podemos tomar exemplo de Zaqueu. podemos tomar el ejemplo de Zaqueo. Malo maneira está. Malo como él era, Pecador maneira estava de tá. pecador como era, Ela subiu em palo. subió en ese árbol, Ela quer busca ter lá em Jesus. buscó hasta encontrarse a Jesús Então ela wá Jesus duro dentro sua cara. y miró a Jesús E ele quer seguir Jesus. y quiso seguir a Cristo. E Jesus que estava de saco e estava de buscar, Y Jesús, quien sabía que lo estaba buscando, ele digo ne babau. le dijo, bájate, Você awe salvação a chega de mocas. porque hoy llegó la salvación a tu casa. E awe me também cena junto com. Y hoy voy a cenar junto contigo. Dois homens ricos. Dos hombres ricos. Uma birabai Uno dejó a Jesús e uma seguir Jesus. y uno siguió a Jesús. Qual de nós dois a noite vai representar? ¿Cuál de los dos tú vas a representar Zaqueo. en esta noche? ¿A Zaqueo O homem é o bem rico? o el joven rico? Qual de nós dois vai representar? ¿Cuál de ellos representarás? Tur dois chega na punta. Los dos llegaron al punto. Uma birabai, Uno se volteó y se uma fue. sigue. Uno siguió E o final estava de duche. y el final era bueno, Você nunca sigue Jesus, porque el que siguió a Jesús há a salvação. obtuvo la salvación. E nunca vai, El que se fue a vai perder. se perdió. E a noite, Y hoy en la noche me tem seguro, estoy seguro o abo que te saqueio. que tú quieres ser Zaqueo. E a noite tu eres saqueio não, Y hoy en la noche todos los Zaqueos lanta para. pueden ponerse de pie. E o jovem rico não pode sentar. Y los jóvenes ricos pueden quedarse sentados. E a noite me mira o jovem saqueio. Y hoy en la noche veo a muchos Zaqueos. Me também assassina aqui. Voy a hacer así. Me que não me chama Juliette, Voy a llamar a la hermana Juliette. bem delante. Pasa adelante, por favor. Nós também uma oração. Hermana Juliette Vamos a orar. Hermana Juliette é líder missionário La hermana Juliette es el líder que misionero. te zorga para o movimento aqui. Ella ayuda en este movimiento. E a noite deve ser uma oração. Y hoy en la noche va a hacer una oración. Pero depois que o serviço acaba, Pero después, cuando se termine el servicio, se você também quer seguir em passo de Jesus, si tú quieres seguir en los pasos de Cristo, se você também tem um saqueio de verdade, si de verdad tú eres un Zaqueo, passa a ser que a irmã aqui, pase donde esta hermana então vai dizer, y tú le dices, me também quer assim, Jesus faz. yo también quiero hacer como Jesús hizo. Me também bautizar na baby, Yo también fui bautizado cuando bebé
Mi notava da saco de mentira. no sabía que era un engaño. Te qua noche ma saco de na grande mi tengo bautizar. Hasta esta noche me di cuenta que tengo que bautizarme a grande. Pero não tá nada. Pero no importa. Mi te beste voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. E bitame que vou bautizar. Y yo también quiero ser bautizado. Então eu passa se que hermana Juliette. Entonces pasas donde la hermana Então Juliette eu devia escrever meu nome. y tú le dices, escribe mi nombre Para me que hacer voluntad de Dios. porque quiero hacer la voluntad de Então Dios. Jesus vini. Y cuando venga Jesús, Mi tame que te salvar. yo también quiero ser salvo. Dus não te Steven só te vai cielo. No solamente Steven va al cielo E esse não quase acaba. y los que ya lo han Pero mi hecho, tame que. pero yo también quiero. E a noite Deus sabe oportunidade para. Y hoy en la noche Dios ha abierto la oportunidad para ti. Roman Juliette vai ser oração. La hermana Juliette va a orar. Depois você passa se que Después tú pasas donde ella. Ok, hermanito, oremos, pero también quiero de pronto las visitas que ya han sido bautizados, que ya conocen del Señor, pero de pronto quieren seguir estudiando y quieren aprender más, también les... Sí. También visita quizás algún ya lo bautizar, pero están que sigue un estudio pueden acercarse a mí por bien cerca a mí y anotaremos sus nombres y nos anotaba un nombre y un hermano y un rumán se encargará de llegar a su casa voy a encargar para llegar a Bocas y seguir estudiando con el que quiera. y para seguir estudiar con un cuque. Aquel que no tenga claro todavía muchas cosas, Es una ainda no te comprende turcos. entonces un hermano se acercará a su casa y le seguirá explicando. Un rumán te llega a vos na casa y te sigue explica vos. Así que no solamente Así no solamente para los que se quieran bautizar, para estar que voy a bautizar, sino para los que quieren seguir estudiando más profundamente. pero también pensando que estudia más profundamente. Estamos a la orden. No está na orden para vos. Oremos. Não está a oração? Padre Celestial, Não está a cielo? sabemos, Señor, Não sabe que tu presencia está aquí, que a presença está aqui, não. que solamente el Espíritu de Dios Que solamente o Espírito de Deus puede mover nuestros corazones por mover nos corações y el corazón de cada visita. e o coração de cada visita aqui, não. Cada personita te la pongo en tu altar Cada pessoa me te põe na altar para que seas tú para assinar abo, bendiciéndolos bendicionando-nos y siguiendo, e sigue, llevándolos leva-nos, por tu camino. riba o caminho. Padre, aquellas personas Para a pessoa não, que han escuchado por primera vez que escuta para promever, estos temas, tema não aqui, te pido que tu palabra me tá pediu para a palavra, quede sellada en su corazón, para o olho sellado no coração. que los ancles Que anga não, los cuiden y los guarden por cuidar para não e sim, por cuidar para não y pueda seguir guiándolos e por seguir guia não, en su camino. riba não caminha. Permite que aquellos que están enfermos Permitir que esse não está malo puedan recibir sanidad. por receber sanação. Permite, Padre amado, que sea como el tiempo de Pentecostés, Permitir que o Senhor que por também um pouco de tempo de Pentecostés, que se convertían miles que na miles na hora convertir para tu gloria y para tu honra, para a glória e a honra, para que puedas venir pronto. para o povo bem pronto. Todo esto te lo pedimos Tu rezar que nos pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. em nome de Cristo Jesus. Amén. Amém. Vamos a seguir de pie y cantamos el himno tema y cerramos. Oh, sí, verdad, hermanitas, traduce ahí. Mañana vamos a estar en nuestra iglesia. Amanhã Deus quer nós vai estar em igreja.